Muy buenas tardes. La Coalición Mexicana LGBTTI+, GES, Género, Ética y Salud Sexual AC y Educaréis les da la más cordial bienvenida a este nuevo webinar. Identidades e Igualdad de Género, Plan de Estudios 2022 de la Escuela Mexicana de Educación Básica. La conferencista de hoy es la doctora Jonás Larios Díez de la Universidad de Colima. Gracias por acompañarnos en nuestras páginas de Facebook, en la coalición y en Educaréis. Les pedimos por favor que coloquen en el chat de Facebook sus dudas, preguntas, impresiones o apreciaciones sobre el tema para que la doctora Jonás Larios Denise interactúe con ustedes. Estaremos al tanto de el chat para poder al final de la conferencia establecer un diálogo a través de este medio. Voy a presentar a nuestra conferencista, la doctora Jonás Larios Díez. Es doctora en educación, maestra en educación y licenciada en pedagogía por la Universidad de Colima. Ella obtuvo el premio Peña Colorada en cada uno de estos programas. Ese premio se entrega al más alto promedio de toda la generación y logró mención honorífica en su tesis doctoral. Es profesora investigadora de tiempo completo titular con definitividad en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima. Fue directora de la Facultad de Pedagogía del 2002 al 2006. En su gestión diseñaron el primer eje Pedagogía CS de la Educación y fundaron la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía y el Comité Evaluador de Programas de Pedagogía y Educación. Fue coordinadora de la Maestría en Educación Media Superior del 2007 al 2013. Ha enfocado sus trabajos de investigación a la formación y evaluación de profesores de nivel medio superior y superior, a la historia de la educación inclusiva y diversidad sexual. Columnista en el periódico Ecos de la Costa de abril del 2014 a mayo del 2016, colaboradora del Diario de Colima, autora y coordinadora de libros Ser investigador y hacer investigador, rutas y retos del profesor de tiempo completo, la diversidad sexual en la escuela secundaria, Ser gay, retratos de vida, diversidad sexual y universidad, enfoques, ambientes protectores en la escuela secundaria, mujeres lesbianas, educación, inclusión y no inclusión, poemario. Poemario 1, pensamientos imperfectos para educar con amor desde la pedagogía, recetario de Mamá Imelda, nace una universidad y enseñanzas y aprendizajes, política pública para el cambio social. Asesora de más de 40 tesis de licenciatura y posgrado presentadas, 4 con mención honorífica y 5 más concluidas. Autora y coautora de más de 30 capítulos de libros,
perfil PROMEP desde el año 2000 hasta la fecha, mejor docente en el año de 1999. Su pasión es la docencia. Ha sido profesora de bachillerato, licenciatura y posgrado desde 1992 a la fecha, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de 2016 a 2019 y ahora una gran amiga para Educaréis. Y les dejo con ustedes a la doctora Lari. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Creo que no nos están viendo en Facebook, por si quieren revisar. Se ve una pantalla negra. Entonces, bueno, pero vamos a iniciar con esta... Ah, perfecto, ya nos vemos. Entonces vamos a iniciar con esta plática, con este webinar, que es Identidades e Igualdad de Género en el Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Escuela Básica Mexicana. En esta ocasión estamos presentando información específica de un documento específico que además está en construcción, que se acaba de revisar la semana pasada a nivel nacional en todas las escuelas, desde la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en todo el país. Entonces, cobra gran relevancia porque finalmente tenemos un marco curricular y plan de estudios donde se incluye el tema de igualdad de género con especial mención del tema de las identidades e igualdad de género, de la diversidad sexual, y bueno, estos son más que buenas noticias. Agradezco muchísimo a esta invitación y bueno, antes de continuar, les expreso que soy una mujer transgénero, soy académica universitaria, soy profesora e investigadora en la Universidad de Colima, soy asesora técnica pedagógica en el nivel secundaria en el estado de Colima, activista afiliada a la Coalición Mexicana LGBTT y más. Mi nombre anterior era Jonás Larios Denis, mi nombre actual es Jonás Larios Denis, cambié el género, me quedé con el nombre, mi pronombre preferido es ella y me gusta que me digan doctora Jonás. Todo esto pues para enmarcar el hecho de que estamos haciendo un activismo desde los centros escolares, desde la academia, y en este caso, pues, desde el corazón, al ser una mujer trans y al ser una profesora. O sea, soy una mujer académica, profesora, asesora técnica pedagógica trans. Y eso, bueno, lo quiero decir por lo alto. El contenido de esta plática, bueno, en principio, hacer un agradecimiento y una convocatoria a que todos y todas, la gente que nos está viendo, la gente que es aliada, las personas LGBTTI+, las madres y padres de familia LGBTTI+, funcionarios, etcétera, todos y todas, todes, vengamos a revisar este documento ahora con especial atención y que accionemos al respecto. En segundo lugar, hablaré de qué es la Escuela Nueva Mexicana, un poco para refrescar este proyecto, que es el proyecto del actual sexenio, en términos del modelo de escuela que se propone y que se está concretando. En tercer lugar, un análisis de los fundamentos filosóficos y pedagógicos que aparecen en ese documento que ustedes vieron ya la portada. Y esto ha hecho desde el análisis de un profesor que también trabaja en la escuela secundaria y es supervisor escolar. Por supuesto, les hablaré de qué es el Consejo Técnico, qué fue el Consejo Técnico Extraordinario que ocurrió el pasado jueves 10 de marzo de 2022. Eso es muy relevante porque fue donde se revisó este documento y en ese momento se revisó por todas las escuelas de todos los niveles, de todos los turnos, de la educación pública y la educación privada. Imagínense la importancia. En quinto lugar, les voy a presentar el índice de este documento, que es el Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana.
En sexto lugar, igualdad de género, el tema de nuestro interés y que son estas páginas así textuales en donde aparece la información que nos mueve, que nos levanta y que nos motiva a poder empezar esta nueva etapa del activismo LGBTTI más ahora en los centros escolares. Y finalmente, lo que yo considero un primerísimo borrador de agenda del activismo LGBTTI más en la Escuela Nueva Mexicana. Vamos a iniciar. Empiezo entonces pues con este agradecimiento y convocatoria. Agradezco a la Coalición Mexicana LGBTTI+, que es quien convoca, quien está planteando, quien me invita a participar, quien me da voz y que lo hacemos de una manera respetuosa y de una manera formal, de una manera seria. Y lo considero pues un marco específico también para lo que sigue, que es el activismo que tenemos que hacer y la convocatoria que tenemos que realizar a todo mundo. En segundo lugar, bueno, pues también a Género, Ética y Salud Sexual, a GSS, por sus siglas, y a Educaréis, que es un proyecto muy bonito en donde se produce y presenta y se recupera material didáctico, material educativo, que justamente es uno de los elementos con los que podemos accionar al interior de las escuelas de educación básica de todo el país. En segundo lugar, esta convocatoria. Número 1, en 2022 se están abriendo las puertas de la educación básica mexicana a la revisión de la igualdad de género. Y lo hace la parte oficial. Y lo hacen con un documento oficial, que además es toral, que además está en construcción, que yo esto lo veo como una gran fortaleza, porque podemos incidir y podemos participar desde ya. La convocatoria o invitación es a entrar, a gestionar, a organizar, a incidir desde ya. Les invito a proponer un plan de incidencia política a nivel nacional y también a nivel estatal. Y aquí pues la invitación es directa para les integrantes de la Coalición Mexicana LGBTTI+, y para todas aquellas asociaciones colectivas, organizaciones que están interesadas en impulsar la agenda a favor de la población LGBTTI+. Y les invito a ser parte de esta historia que inicia pues con este sexenio, de esta manera, en particular pues hacia el interior de las escuelas todas, como decía, la escuela pública, la escuela privada, de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. La cuestión es mayúscula. Y les voy a platicar entonces qué es la Escuela Nueva Mexicana. La Escuela Nueva Mexicana es el nuevo sistema educativo que plantea la Secretaría de Educación Pública en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. El objetivo que plantea en sus documentos es paliar los problemas que vienen arrastrándose de los años anteriores. Esta reforma del presidente López Obrador pretende corregir esas deficiencias. Este es el discurso que plantea y que sustenta la creación de la Escuela Nueva Mexicana. Y ratifica el tema de hacer que se haga a través del derecho que está establecido en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de la documentación oficial, debo decir, esta información la obtuve de la Universidad de Líderes y quise hacerlo así para que ustedes puedan ver, para que podamos ver que el modelo está ya planteado y está ya, si bien no totalmente asumido, pues sí ya entendido, ¿no? Hace apenas unos minutos acaba de terminar la conferencia con la titular de CONACYT hablándonos de cómo será el nuevo sistema de becas y bueno, digamos esto que se llama la cuarta transformación en el tema de la educación, pues es esta, ¿no? O sea, la semana pasada con la Escuela Nueva Mexicana de Educación Básica y esta semana accionando el tema de los posgrados y esta es la agenda. Entonces, estamos en la agenda de la Escuela Nueva Mexicana, en este caso para pues la educación básica.
¿Qué es la Escuela Nueva Mexicana? Pues es un modelo compacto y accesible, flexible para adaptarse al contexto, viable para desarrollarse en el periodo escolar previsto, con equilibrio en las temáticas de formación, con una educación enfocada a formar tanto técnica como socialmente. Y algo importante, durante esta plática yo voy a ir marcando en el texto con color amarillo los elementos que tienen que ver más directamente con el tema de la igualdad de género, la identidad de género y la diversidad sexual. Entonces, entre otras, estos otros elementos promueven las convicciones sobre justicia, libertad, dignidad y otros valores fundamentales. Y de ahí es desde donde arranca y se desprende este discurso de igualdad de género. ¿Qué más es la Escuela Nueva Mexicana? Es un nuevo modelo educativo. Contempla partidas de financiación anual para la construcción y mejora de infraestructura, exige aportación estatal, y la Escuela Nueva Mexicana es, de acuerdo con lo previsto en la ley, un elemento que buscará el progreso continuo en su sistema mediante el programa de mejora escolar continua. Este programa de mejora escolar continua es un instrumento que todas las escuelas de educación básica tienen que elaborar al principio del ciclo escolar, y es un instrumento de apoyo, es una ruta, antes se llamaba ruta de mejora escolar, y a través de la cual tienen que plantearse las actividades, los ejes, etcétera, para accionar al interior del plantel. Y aquí es donde también tendríamos que incidir. Y bueno, cierra diciendo, sin olvidar el desarrollo social con el fin de combatir la discriminación. Y otra vez viene un punto clave en el tema que nos compete a les activistas del tema LGBT y más. Bueno, pues para lograr esta Escuela Nueva Mexicana, se espera que haya una carrera de fondo, algo que tendrá un no corto plazo, y que esta reforma impulse servicios y que permita fomentar el pensamiento crítico, y ahí hay una serie de elementos teóricos que se plantean en este documento que les voy a hablar, que les voy a presentar, para hablar en torno al desarrollo social y otra vez el combate de la discriminación en nuestro país. Y fíjense, además reconociendo que mucha de esta discriminación se da en la escuela, en los centros escolares. O sea que ahí es donde, digamos, se cobra vida, se enseña y se reenseña. Algo importante para que podamos ubicarnos en el tiempo es identificar cómo fue el proceso de implantación de la nueva escuela mexicana. Este escrito es de la Universidad Americana de Europa, Universidad para los Líderes, y puse aquí esta imagen para que podamos ver la fecha de publicación de este texto. Era mayo 12 de 2020, y entonces dice a la letra que en ese momento, mayo 2020, la creación del modelo educativo se encontraba en plena discusión de la versión final. Estamos en 2022 y bueno, inicia el sexenio en 2018, a finales. Entonces, se realizaron grupos de enfoque donde participaron docentes en general y también por niveles. Luego, en julio de 2020, se publicaron el plan y los programas de estudio. Después, durante un año, o sea, hasta 2021, se prepararían las acciones pertinentes para la puesta en marcha del currículo. Entre ellas, pues, estaba contemplada la capacitación al magisterio, desarrollo de los materiales, y el proceso estaba previsto para concluir en agosto de 2021 con la puesta en marcha. No ocurrió así, ¿verdad? Se ha pospuesto un año, un ciclo escolar, porque la idea ahora es que se implemente, que se ponga en marcha en agosto de 2022, que es el próximo agosto. Entonces, este proceso continuo de implantación de la nueva escuela mexicana abarcaría un periodo desde su aprobación, que fue en mayo de 2019, hasta agosto de 2021. Entonces, ahora pues se extendió un año más. En este ciclo, en ese periodo, se constituiría el proceso de creación del nuevo plan de estudios de este que estamos hablando. Desde 2019, entonces, tuvo lugar evaluación
la evaluación de plan y programas de estudios, hizo análisis técnico, valoraciones de campo, grupos de enfoque, etc. La siguiente etapa correspondía, que fue la etapa de enero a marzo de 2020, proyectar la versión preliminar del currículum, cosa que no ocurrió. Y bueno, en esto pues mucho tiene que ver la pandemia y lo estamos viendo en este momento, marzo de 2022. Quiero ahora, entonces ahí dejé claro pues que hay un rezago, hay un año, ¿verdad? Vamos en rezago en la implantación, pero eso, bueno, pues nos da la oportunidad de encontrar en este momento y de encontrarlo todavía con algunos elementos en construcción y que podemos pues incidir. Voy a tomar la opinión del profesor Hilario Vélez Merino, que publica este texto en su blog, y habla pues se llama Profelandia, su blog, y habla del marco curricular de la educación básica de 2022 y la nueva escuela mexicana. Y básicamente lo que recupero de aquí, y con la única finalidad de seguir entendiendo cómo se constituye este documento básico y que todos ustedes, todes, tengan información específica y que podamos, ¿por qué no? Pues también seguir al profesor Hilario Vélez para seguir aprendiendo en lo que respecta a este tratamiento más de lo pedagógico y lo curricular. Entonces, esto es lo que nos plantea. Los aportes, entonces lo que vamos a ver ahora son quiénes son los teóricos y los fundamentos filosóficos y pedagógicos que se recuperan de ellos para dar sustento al marco curricular y plan de estudios 2022. En primer lugar encontramos a Orlando Fals Borda, que nos habla de la educación popular con la investigación y acción participativa. Lo que hace este autor, o más bien lo que se recupera de este autor, es la información en relación con el pensamiento que tiene que ver con educación popular, con teología de la liberación, con comunicación alternativa, investigación y acción participativa y la filosofía de la liberación. Esto nos da la oportunidad de que podamos llevar la parte subjetiva de lo que significa la experiencia LGBTTI más a las escuelas. ¿Cómo? Pues eso tendríamos que construirlo a partir del acercamiento que hagamos a través de las vías que lo hagamos. También está Paulo Freire, que es pues un pedagogo por excelencia brasileño, y su pensamiento es un pensamiento libertario, un pensamiento que busca terminar con la opresión de quien se educa y de quien educa. Entonces va muy en línea a lo que nosotros buscamos como activistas, ¿verdad? Que es cambiar el estado de cosas, descubrir cómo son estas nuevas formas, romper con la educación bancaria y hacerlo como un acto de humildad, pero también de rebeldía. Este es un personaje maravilloso que yo como pedagoga pues tuve la oportunidad de estudiar durante mi carrera de licenciatura y mis programas de posgrado. Y luego tenemos la pedagogía crítica de Peter McLaren, que hace una propuesta muy interesante pues de crítica y de transformación del conocimiento, y que al igual que Freire nos plantea una educación en donde podamos cambiar la visión y podamos tener una mirada desde los oprimidos, desde las oprimidas. Con un compromiso de profesores y estudiantes, de maestros, maestras, alumnos y alumnas con la construcción de su mundo, y que ese mundo sea sin injusticia y sin opresión. Y aquí yo encuentro pues un discurso muy, muy, muy pertinente para el trabajo que hacemos como activistas. También tenemos a Francesco Tonucci con su reinvención de las escuelas. Y este autor durante la pandemia insistió en la propuesta de que las escuelas pudieran plantearse como
la posibilidad de convertir la casa en un laboratorio, donde los padres fueran los asistentes de los maestros, donde cada espacio fuera un espacio pertinente para enseñar, desde la cocina hasta el cajón de fotos, hasta un cajón de fotos viejas, y convertir la oportunidad, cada oportunidad en una oportunidad para aprender algo nuevo. Aquí pues aparece la idea de la casa como espacio de formación y la familia como agente formador, formadora de los niños, niñas, niñes y adolescentes. Y le da importancia a esas actividades cotidianas que de pronto rompen con la barrera de la educación científica, biologicista, flexible, patriarcal. Y también tenemos a Boaventura de Sousa Santos con las epistemologías del sur, donde reflexiona sobre la posibilidad de una realidad para ofrecer un diagnóstico crítico del presente y habla como elemento constitutivo la reconstrucción, la formulación y legitimación de alternativas para una sociedad más justa y libre. Esto es como plantear, como que es el momento pues de plantear la utopía. Esos son los autores que el maestro nos recupera en su artículo de su blog y que me pareció interesante que revisemos porque también puede ser pista para que empecemos a estudiar o para que podamos incidir a través de estos teóricos, de estas teorías que están, por supuesto, por eso los plantea el profesor, en el documento. Están en este documento que es documento Marco Curricular 2022. Muy bien. Parte número 4. Hablaré del Consejo Técnico Extraordinario del jueves 10 de marzo de 2022. Este Consejo Técnico se convocó, pues eso de manera extraordinaria. Tomó un poco de sorpresa a las profesoras, profesores. Digo un poco porque no estaba planteado, digamos, o no se esperaba, pero se anunció con oportunidad, se dio la capacitación, como se da en los consejos ordinarios, y bueno, implicó lo siguiente: una asamblea estatal, valga la redundancia, en cada uno de los estados de la República, con diferentes sedes y transmisión vía Facebook de lo que se hacía. Y eso consistió en la primera parte de la jornada, donde se hizo un debate, donde se planteó el documento, donde se habló y se plantearon como las preguntas y la dinámica que debían seguir los planteles en lo que se llamó asambleas por plantel. La segunda parte de la sesión fue llevar a cabo una asamblea por plantel con mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo estaban definidas a través de un número de preguntas que no las voy a plantear aquí porque no nos daría el tiempo, pero que están ahí en el documento. Luego se hizo un análisis de preguntas y elaboración de propuestas de esas preguntas que se pusieron por escrito plantel por plantel y que se leyeron en plenaria y se concluyó con esto la jornada. Adicionalmente, al término de la jornada, cada profesor y profesora hizo una retroalimentación individual a través del formulario Google Forms hacia pues una base de datos que está ahí y con la cual se ha ofrecido retroalimentar este documento y este proceso. Debo decirles que en la educación básica, pues se tiene una figura que son los consejos técnicos escolares. Tenemos consejos de técnicos escolares ordinarios y extraordinarios. Hasta el momento los extraordinarios eran más bien conocidos como intensivos, que eran al principio del ciclo escolar. Y entonces en esos consejos técnicos escolares se da más bien, en este Consejo Técnico Escolar es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica en cada escuela y se llevan a cabo el último viernes de cada mes. Ajá. Para el caso de 2022, hubo uno el 28 de enero, todos son viernes, 25 de febrero, habrá uno el 25 de marzo, el 29 de abril, el 27 de mayo y el 24 de junio, más los que hubo en la parte del ciclo escolar 2021-2022, de agosto a noviembre, que fueron los consejos técnicos ordinarios.
este consejo técnico escolar es muy conocido porque pues es el día que los niños, niñas y niñas no van a las clases y entonces, bueno, representa siempre un espacio que llama la atención, ¿verdad? Por una u otra razón y es para eso que se reúnen para revisar los temas de interés. Para esto, debo decirles que hay una guía de consejo técnico escolar que se da a nivel nacional, o sea, la guía para educación inicial, para preescolar, para primaria y para secundaria, se da a conocer y se utiliza, pues eso, como una guía, ajá, para trabajar esa sesión y hay una agenda de trabajo. Justamente desde Educaréis habíamos pensado en algún momento buscar la manera de incidir para meter el tema de la diversidad sexual, de la expresión sexogenérica, etcétera, en algún momento en esta guía de consejo técnico escolar, pero pues ya está, porque ya está en el marco curricular, entonces lo que ahora tenemos que hacer es pues enriquecer, incidir, estar presentes y hacer que esto florezca. Esta es la portada de la guía de consejo técnico escolar del ciclo escolar 2021-2022, que fue la primera sesión ordinaria para educación preescolar, primaria y secundaria. Como les decía, esta guía se utiliza para todo el país, para educación básica que implica estos niveles y para educación pública y privada. A continuación, número 5, les voy a mostrar el índice del marco curricular y plan de estudio 2022 de la educación básica mexicana. Miren, la primera hoja que les mostré en la portada de esta presentación es la portada del documento, o sea, no es un documento terminado, de hecho, tiene con marca de agua documento de trabajo. Hay una presentación pendiente por escribir de la maestra Delfina Gómez Álvarez y luego está el índice. Ajá. Y lo que yo les quiero mostrar, pues es que tiene un total de 157 páginas y que esta última parte lo que es la evaluación de los aprendizajes, las pautas para la puesta en marcha del plan de estudios, el glosario y las referencias están en construcción. Repito, es un documento borrador, es un documento de trabajo y hago este énfasis no para marcar alguna deficiencia en el proceso, sino para decir, tenemos oportunidad de incidir, el documento está en construcción, vale la pena empezar a organizarnos para hacer el contacto oficial con la Secretaría de Educación Pública, con la maestra Delfina Gómez Álvarez y poder proponerle ser parte del cuerpo de asesores, asesoras de algún observatorio de la educación, en específico de la igualdad de género en el marco curricular y plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana. Y luego, bueno, pues quiero hacer notar que aquí en lo que se llama los ejes articuladores del currículo de la educación básica que está marcado aquí con esta flecha roja es lo nuevo, digamos, que a nosotros nos viene a dar la oportunidad de incidir. Y lo que está marcado con color amarillo, que es la página 104, es el tema en específico que vamos a abordar a continuación y que tenemos que estudiar a fondo, y es la igualdad de género. Así lo titulan. Así titulan este eje articulador del currículo de la educación básica, igualdad de género. Por favor, ténganlo en la mente y vamos a revisarlo. Esta página 5 es la introducción. Y en esta introducción, pues nos dan una presentación de la educación, que es la educación básica en México, cómo es que se fundamenta en el artículo 3º constitucional, etcétera. Y como les digo, aquí en amarillo estoy colocando los elementos que son fundamentales para ir siguiendo
hilo conductor en relación al eje articulador de la igualdad de género. Y dice, como el derecho la educación es un derecho humano que se relaciona obligadamente al cumplimiento de otros derechos, como el derecho a la alimentación, a una vivienda digna, a la salud, a una vida libre de violencia, a no ser discriminado, a la inclusión, a la identidad, y esto es nuestra ganancia. Habla de que la escuela pública es un espacio principal, pero no exclusivo para concretar el derecho del que estábamos hablando. Y también habla de redefinir, o sea, es importante que no sigamos haciendo la educación como la hacemos y redefinir este carácter universalista y nacionalista para pensar la educación básica desde otras bases. En este caso, amarillo, asumiendo la diversidad como condición y punto de partida. Entonces, el tema de diversidad está presente, el tema de identidad, de nuevas identidades están presentes y están relacionados con igualdad de género. Quiero platicarles qué es el marco curricular, qué es este documento, de qué se trata este documento. El marco curricular es el conjunto de elementos que van a fundamentar y orientar el plan de estudios o los planes de estudio de todos los niveles educativos. Es una especie de hoja de ruta para desarrollar los aprendizajes básicos de los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria. En esta plática no les hablaré de cuáles son los cambios en relación al plan 2017 a este 2022, porque esto nos llevaría pues más tiempo, podemos hacerlo en otro momento, para poder entender la parte curricular, pedagógica y demás, hasta llegar a lo didáctico. Pero que sepan eso, que este es el documento toral. Eso es lo importante ahora. El plan despliega la estructura curricular que organiza los contenidos y secuencia temporal para su desarrollo. Y eso es muy importante. ¿Cómo se hizo el marco curricular? Un poco ya lo dije cuando hablé de la implantación y del retraso que ya lleva, pero bueno, aquí lo plantean en términos del trabajo pedagógico, entonces habla de los planteamientos que se han hecho y que son de orden institucional, político y cultural, que hay una confluencia de trayectorias, de corrientes, de tradiciones pedagógicas que concurren dentro y fuera de la escuela y que son también un conjunto de prácticas y posicionamientos cotidianos que se desprenden de un proceso que da lugar al contexto formativo real, que es lo que vamos a hacer en los próximos años en la escuela básica. En la nueva escuela mexicana, valga la expresión, que es un concepto pues central dentro de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y nos habla de las situaciones, de la situación de la educación básica, y algo que quiero resaltar es que entre las condiciones que plantea el documento, habla de las desigualdades que articulan exclusiones con base en la clase, el género, la sexualidad, la nacionalidad, la etnia, la capacidad y la edad. Y esto no lo había dicho antes ningún marco curricular. Y eso es lo importante, que estemos atentos, atentas. Finalmente, les hablaré pues de este eje articulador que se llama igualdad de género y que yo digo pues que es el tema de nuestro interés y para el cual estamos convocando. Para ubicarlos en el documento, para ubicarles en el documento es la página 104 a la 111. ¿No? Estas son las páginas. El documento lo podemos compartir y está en todos lados. Ustedes teclean Marco Curricular 2022 y aparece tal el documento. Y estas son las páginas 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 111. Y empieza, y ese es el contenido. El contenido está tal cual, es textual. Solamente aquí puesto a manera de diapositiva para poder visualizarlo mejor. Y para que este documento pues también circule como un documento que puedan ustedes utilizar para desglosar lo que dice. ¿Qué dice? Dice que la igualdad de género es un principio jurídico y constitucional.
Dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley, de acuerdo con el artículo 3, y que se protegerá la organización y desarrollo de la familia. Y que en la escuela, junto con la estructura familiar, constituye el espacio más significativo de socialización y que reproduce jerarquías, valores y prácticas dentro de un ordenamiento legal y simbólico. Importante lo que sigue, que tiende a invisibilizar prácticas y violencias hacia las mujeres y que lo hace desde la educación preescolar a la educación superior. Y esta declaración viene muy a colación a este ambiente, a esta nueva serie de prácticas culturales y de manifestaciones que está haciendo la sociedad, manifestándose en favor de los derechos humanos para todas, todos y todes. En relación con la identidad de género y modelos de masculinidad y feminidad, dice que las identidades de género y los modelos de masculinidad y feminidad son procesos de construcción continuos. Esto nos da la oportunidad de decir, vamos a plantear nuevas formas, que las formas que se están planteando en la escuela no son las correctas, porque son rígidas. Y dice que esas identidades y modelos se definen y redefinen en todas las acciones de mujeres y hombres. Esto significa entonces que tendremos la posibilidad de plantear nuevos juegos, nuevos materiales didácticos y que habrá que estar muy atentos, atentas a los contenidos que estén en los libros de texto gratuito del próximo ciclo escolar. Hace mención del modelo patriarcal y dice que en la medida en que se impone y legitima un modelo patriarcal, colonial, científico, eurocéntrico, homofóbico y racista en la educación básica, se imponen en los cuerpos y mentes de los niños, de las niñas, de los niños, de los adolescentes, un modelo hegemónico ciudadano. Y ese modelo hegemónico ciudadano contradice la vida saludable y sentido democrático abierto a la diversidad. Aquí está los elementos, pues, para poder seguir haciendo esta construcción de el discurso LGBTI más en los centros escolares. También nos habla del lenguaje bélico y dice que la prominencia de un lenguaje bélico que refuerce el aprendizaje de la violencia, que se expresa contra las mujeres y que adquiere connotaciones discriminatorias entre los propios niños y niñas en el espacio escolar y comunitario. Y este reconocimiento, esta visibilización del lenguaje bélico es fundamental para poder plantear nuevas prácticas de convivencia en los centros escolares. Además dice, hay una sobrevalorización de calidades convencionalmente atribuidas a los hombres, planteando una excesiva racionalidad analítica, previsibilidad instrumental, dominio del poder jerárquico y competencia, planteado pues que solamente lo pueden tener los hombres y que hay expresiones como control de calidad, pruebas estandarizadas, reglamentación y docilidad del estudiante y competencias que afectan pues la forma en cómo las mujeres o cualquier otra forma de ser que no sea la patriarcal, estoy hablando por supuesto de las condiciones y expresiones LGBT y más en la escuela, son invalidadas completamente. Y luego habla del aula. Entonces, fíjense cómo vamos yendo o sea, en estas páginas nos va dando la posibilidad de decir protocolo para trabajar en la escuela, en la comunidad, con los padres, en las aulas, con los libros de texto, con los materiales educativos, etc. En cuanto al aula, habla de espacio de construcción y dice que es el lugar en donde se legitiman, asumen y reproducen las reglas sobre las identidades, los cuerpos y las capacidades, que es en este espacio donde se construye la normalidad del patriarcado y el machismo, y que es en la escuela donde se da la normalización de los mandatos de género y sexualidad. Y esto, reconocerlo, es ya un paso gigante, y lo que sigue pues es accionar para romper con esos mandatos de género y sexualidad en los centros escolares. Esta diapositiva en especial, hasta corazones le puse, porque nos habla en específico
de las identidades LGBTT y más. Y dice, violencia de género. En la escuela, como en la comunidad, se ejercen violencias de género contra las mujeres y en contra de personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales y queer. La información es textual, así está en el documento original. Aplausos, porque nunca antes se había planteado esto. Y dice, lo cual reproduce prácticas pedagógicas desiguales y colocan a las niñas, niños y jóvenes en desventaja con respecto al ingreso y a la adaptación escolar. Y ahí le pongo doble corazón. Y luego, mucha atención, la apropiación de contenidos de planes de estudio normativamente masculinos, el rendimiento académico y las expectativas de futuro patriarcales y machistas. Es importante destacar que estas prácticas afectan también a los niños, adolescentes y hombres que ven limitado su desarrollo integral por la imposición de estos mandatos de género. Y que van desde el uniforme escolar hasta la posibilidad de participación, hasta la forma de cómo se expresa. Algo importante y que es invisible es el tipo de acompañamiento que dan los prefectos o que dan los psicólogos, psicólogas de los planteles y que no tienen la sensibilidad para atender la diversidad sexual. Por lo tanto, no hay que pasar por alto que existe una relación entre diferentes formas de opresión y exclusión sustentadas en la clase social, la raza, la identidad sexual y el género. De esta manera, pues, estamos viendo la posibilidad de reconocer que esos elementos juegan en conjunto de acuerdo con las condiciones históricas, sociales, culturales, territoriales, económicas, en donde se inscriben las escuelas. Y el planteamiento entonces es, hay que quitar la educación patriarcal y hay que hacer otro tipo de educación. Y eso es la Escuela Nueva Mexicana en relación con la igualdad de género. De esta manera, entonces, nos plantea que en la educación patriarcal se territorializa las formas de relación patriarcal y machistas y se establecen normas sexuales y de género que determinan quiénes van a ser reconocibles y legibles para los demás y quiénes no, quiénes son válidos, válidas, válides y quiénes no. Habla también de un eje de igualdad y habla de que a partir de la diversidad de los grupos de mujeres y hombres en la sociedad, se tendrá una mayor visibilidad de intereses, necesidades y prioridades de las niñas, de la misma manera que son considerados los intereses y demás de los niños. Y bueno, termina este marco curricular planteando las reflexiones respecto de cómo llevar a cabo esta igualdad de género. Va planteando cómo es que se tendría que hacer una prevalencia de paradigmas de verdad y universalización que desconoce la igualdad entre hombres y mujeres. O sea, cómo quitar esa prevalencia para que podamos reconocer la interseccionalidad de todos, de todas y de todos. Hay también la necesidad en el documento de resignificar los valores, creencias y prácticas que reducen la participación de la mujer en la sociedad y que favorecen la violencia contra las mujeres y otras identidades no apegadas al modelo predominante masculino. Esto es buscar la no reproducción de modelos y patrones de desigualdad, violencia y discriminación hacia las niñas y adolescentes que cursan la educación básica. Y se identifica, se cuestiona y se valora la discriminación, desigualdad y exclusión de las niñas, adolescentes y mujeres adultas en los contenidos curriculares. O sea que habrá que trabajar con esos contenidos, identificando cuáles son los contenidos que discriminan para poderle dar un giro importante a la tuerca. Y que se han justificado históricamente con base en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Entonces, ya para que esto no siga siendo válido o lo único válido. De manera tal que la generación de un currículo con perspectiva de género
conlleve la transformación de los libros de texto con contenidos, imágenes, ejemplos y ejercicios no sexistas que superen la generalización y superioridad de lo masculino, con una valoración, con darle más importancia a lo femenino y lo diverso o lo no tradicionalmente masculino. Y bueno, ya esto es lo último, cómo este eje favorece la conformación de un perfil de egreso, y aquí va lo que nos dice en el perfil de egreso. Ajá. Impulsar actividades escolares y académicas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos y la prevención de la violencia, considerar procesos de enseñanza y aprendizaje con perspectiva de género, analizar críticamente los saberes y prácticas escolares que promueven la discriminación y violencia contra las mujeres, promover la generación de saberes docentes enfocados a construir espacios de convivencia respetuosa y libres de violencia por razones de género, para visibilizar el sesgo machista en las prácticas formativas, fomentar la participación activa y liderazgo de las niñas y adolescentes en todas las áreas del conocimiento, cuestionar las bases patriarcales del conocimiento instrumental moderno y dar lugar a los conocimientos y experiencias de las mujeres como fuente de saber, sobre todo para visibilizar estética y críticamente la dominación y discriminación que conllevan las construcciones de género. Replantear los contenidos de las ciencias, artes y humanidades en los que prevalecen paradigmas de verdad y universalización que desconocen la diversidad y los efectos negativos de la desigualdad y la discriminación. Y esta lámina es muy buena. Usar un lenguaje incluyente en el tratamiento de las diversas disciplinas de los campos de formación. 1. Desmitificando que el lenguaje masculino es neutro si se trata del estudio de la lengua. 2. Del conocimiento del cuerpo si se trata de la biología. 3. Del contenido sexista, racista o machista en las propuestas literarias. 4. Visibilizar el papel de las niñas, adolescentes y mujeres adultas en diferentes tiempos y sociedades si se trata de historia. 5. El contenido misógino y sexista de las letras de canciones o videos musicales si se estudia música. Y 6. Plantear problemas, porcentajes, gráficas, donde los enunciados visibilicen realidades concretas de la diversidad sexual o de género. Una maravilla. Por último, en lo que respecta pues a mi participación, hasta ahí termina este apartado. Esta es la página 111. Y ahora yo diría, esta es mi reflexión a la lectura, a mi participación, y es que estamos desde esta noche, en la construcción de la agenda del activismo LGBTTI+, en la Escuela Nueva Mexicana. Planteo lo siguiente. Número 1, asegurar la perspectiva de igualdad de género en los nuevos planes de estudio y los nuevos libros de texto gratuito, estableciendo contacto con la Secretaría de Educación Pública. Es importante que a través de la Coalición Mexicana LGBTTI+, y otras organizaciones hagamos una firma, hagamos un convenio, nos acerquemos para participar de este proceso. En lo que resta de aquí a agosto y en lo que resta de todo el ciclo escolar que sigue, para dar seguimiento, para evaluar, para observar cómo se está planteando, para ver cómo está llevándose esto a la realidad. Ojalá no, pero es posible en una situación, en un escenario catastrófico, que el siguiente documento que veamos de marco curricular 2022 ya no hable de igualdad de género. Eso sería pues catastrófico. Entonces, bueno, yo creo que no va a pasar. Lo que digo es que hay que estar vigilantes y que hay que hacer ya el oficio, la llamada, la visita a la mesa de Delfina Gómez. Número 2, participar como asesores, asesoras y o observadores, observadoras en la elaboración de los nuevos planes de estudio y los nuevos libros de texto gratuito, para evitar la exclusión de la perspectiva igualdad de género, y para que el tema de las identidades de género, la diversidad sexual y estas expresiones LGBTTI+, no desaparezcan, no se diluyan. 3, incidir en la organización de padres y madres LGBTTI+, que participen activa y constantemente en la construcción de agendas anuales en favor de la inclusión de la diversidad sexual en los centros escolares de educación básica a nivel nacional. Eso será muy importante,
que padres y madres de familia LGBTTI+ participen de manera activa dentro de la escuela. 4. Gestionar la incorporación de la literatura LGBTTI+ a los consejos técnicos escolares ordinarios y extraordinarios en el ciclo escolar 2022-2023. Habrá que también escribir el oficio, hacer la llamada, la visita con la señora secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, para que en las guías de consejo técnico del próximo ciclo escolar estén contenidos que hablen de la parte socioemocional, de que hagan una pausa activa, que haya una canción, etcétera, que denote, que visibilice a la población LGBTTI+. 6. Promover la capacitación del personal al servicio de la educación para sensibilizar e informar sobre la perspectiva LGBTTI+, infancias trans, identidades de género y expresiones sexogenéricas. Creo que el tema de la capacitación será un punto toral en lo que sigue. Y promover y aportar material educativo LGBTTI+ para maestras y maestros de educación básica. Y aquí, Educaréis tiene la palabra. Último, proponer un plan de incidencia política a las organizaciones LGBTTI+ de México para fortalecer la perspectiva de igualdad de género, que está en el documento Marco Curricular 2022, páginas 104 a la 111, que incluya protocolos, reglamentos, redes de apoyo, manuales y guías de trabajo, proyectos de trabajo transversales en los planes de estudio, observatorio de la diversidad sexual en los centros escolares de educación básica e investigación educativa sobre inclusión, diversidad sexual, interseccionalidad, etc. Les agradezco mucho su asistencia, las vistas, las compartidas que hagan de este material. Les invito a que visiten el portal educativo inclusivajonaslarios.com, que es un portal educativo donde yo publico mis libros y material didáctico. La descarga es gratuita y cualquier comunicación al correo jonaslarios@hotmail.com. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Larios. Mira, por acá en el chat tenemos muchas felicitaciones, muchos agradecimientos. Nos están de manera constante diciendo que este es un material que se anunció como el marco curricular, pero que no fueron al punto de tocar la diversidad y poder estar generando un análisis de esto. Entonces, hay algunas preguntas. Socorro Aguayo dice, ¿cómo romper los paradigmas predominantes en los docentes? ¿Qué actividades se pueden proponer para lograr que se involucre en este cambio esencial? Sí, efectivamente, creo yo que sí en parte fue sorpresiva esta reunión de consejo técnico extraordinario, y que quien quiso leer el documento lo leyó, quien no quiso leerlo no lo leyó, quien no alcanzó a leerlo pues no lo alcanzó a leer, y también que la dinámica que se planteó pues no permitió la profundización de la lectura, digamos en este caso de la manera como yo lo estoy haciendo de la página 104 a la 111, pero que está allí y que es el documento básico, y eso es innegable. ¿Cómo hacer para que los profesores y las profesoras volteen a ver? Bueno, son muchas las formas. Creo que tiene que ver o tendrá que ver en mucho lo que desde afuera hagamos para que la escuela tenga la posibilidad, es decir, que los y las activistas puedan proporcionar capacitación, materiales, el discurso, la experiencia, el acompañamiento, etcétera. Y yo creo que sí tiene que ser a partir de la firma de convenio, el oficio a la oficina de la secretaria de Educación, Delfina Gómez, y de cada uno de las y los secretarios de Educación de los 32 estados de la República Mexicana. Y a lo mejor en 2 no nos van a hacer caso, pero en 30 sí,
o a lo mejor en 15 no, pero en 17 sí, pero ese tendrá que ser como plan de incidencia política la pauta. Ahora, si nos referimos a actividades, pues eso, que habrá que poner a disposición los materiales didácticos que ya tenemos, que podamos hacer una estrategia de charlas, de acercarnos con los y les profesores, profesoras de la educación básica. Yo debo decirles que mi experiencia como persona LGBTI más, he tenido ya acercamiento desde antes y ahora de gente que me dice, ¿y cómo le hago, doctora? Y yo le digo, pues veamos, ¿de qué se trata? Y debo decir que con mucho gusto, hoy me comentó la directora de una escuela normal que hace unos días una chica trans de estudiante de una escuela normal llevó falda por primera vez y me lo dijo con mucho gusto. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Abriendo la cabeza, quitando los mandatos patriarcales y que si la posibilidad es dar un cambio, pues que se haga ese cambio. Ahora, en términos estructurales e institucionales, sí, amiga Socorro Aguayo, tendremos que mover los reglamentos. O sea, los reglamentos escolares no pueden seguir como están. Habrá que construir protocolos de apoyo y de actuación hacia la violencia de género y de identidad de género. Y habrá que seguir accionando de muchas maneras para que se oiga la voz de los y los y les que son diferentes. A mí me dio muchísimo gusto escuchar al ministro presidente Arturo Saldívar dando una declaración hablando de la importancia de respetar las identidades trans de las niñas, niños y niñes. Y así lo dijo. Entonces, aquí también estamos leyendo que vamos a romper con el lenguaje porque lo más importante es visibilizar. Y habrá detractores y detractoras. Eso lo tenemos muy, muy claro. Tanto como que existe el sol y está la luna, ¿verdad? Pero que es importante que entendamos y empecemos a accionar. Yo creo que la parte ejecutiva será muy importante en este momento, doctora Claudia, y que tenemos que accionar hacia los funcionarios para que nos den la oportunidad de poder hacer luego las acciones más específicas. Un saludo a mi amiga Socorro Aguayo, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Y la verdad es que celebro muchísimo que la nueva escuela mexicana esté abordando autores que tengan una epistemología del sur, como bien dice Bonaventura, y que haya marcos teóricos y metodológicos diferentes a los que habíamos estado adoptando en México, porque desde este lugar donde se plantea el quehacer pedagógico resulta mucho más interesante, importante por la visión de ir sufragando, ir quitando, aminorando las diferencias y haciendo que se construya una ciudadanía crítica, una ciudadanía más, pues como más completa, que todas y todes tengamos oportunidades diversas sin importar cuál sea nuestro origen y que podamos ir avanzando. Creo que debemos celebrar eso, pero sin dejar de lado los temas que nos son urgentes e importantes. Si no lo actuamos de manera organizada, conjunta y tocamos puertas, seguramente la formación docente se quedará en un curso al año para quienes alcanzaron el curso y si lo replican, bueno, y si no lo replican, ni hablar, ya cumplimos. Entonces, generar todos los espacios pertinentes para difundir, construir y formar. Quiero compartirles que desde un grupo de investigación en género y matemáticas hacemos esta labor por la igualdad
de género en el aula de matemáticas para hacer llegar de una forma más adecuada el conocimiento matemático para niñas, niños, niñes, que efectivamente, como ya lo declara este documento, tradicionalmente la forma de enseñanza era patriarcal, el construir espacios de competitividad, de competencia más que de colaboración, pues favorece solo a algunos y va dejando fuera a otras, a otros, a otros. Entonces, pues nada, celebro mucho esto y me encantaría que pudieras compartir algo más como el postrecito. Creo que toda la conferencia estuvo muy redonda porque fuiste desglosando todos los elementos, pero además te lanzaste a las posibilidades de construir de manera puntual, ¿no? Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y yo creo que en este tema de cómo se fundamentó el marco curricular 2022, creo que se desprendió o evolucionó de un giro de la psicología, de lo tradicional, de esta idea de centrarse en el aprendizaje y de las formas. No voy a mencionar autores porque no quiero ser ofensiva de nada, de nadie, ni de ninguna escuela de pensamiento, y ahora estamos hablando de pedagogos, de sociólogos, ajá, o de pedagogía y de sociología, pero de una pedagogía y sociología que habla de las diferencias, o sea, la pedagogía de la diferencia, la pedagogía del oprimido, la pedagogía del sur, el pensamiento del sur, que justamente es como voltear a ver no solo a la izquierda, sino a los desprotegidos y las desprotegidas, a los pobres, a los negros, a las negras, a las gordas, a los gordos, a las trans, a los trans, ajá, a los indígenas, y que no se quede en el privilegio del desarrollo, ajá, que plantean algunos autores y autoras, un desarrollo que pareciera que todos debemos cumplir, ya saben ustedes, de crecer y casarse y reproducirse y producir y morir. Y que ahora podemos crecer y desarrollarnos sin reproducirnos, ¿verdad? No necesariamente. Y creo que en mucho este cambio, que no lo dice ahí, pero que justamente habla de la oportunidad de aprender de lo cotidiano y de revalorizar lo cotidiano. Yo cuando leí el documento, yo como asesora técnica pedagógica, pues tengo que leer esos documentos y tengo que asistir a las sesiones de las escuelas y participar de alguna manera con los directores y luego con profesores y profesoras. Realmente al leer estas páginas estaba en un éxtasis, porque yo decía, estoy leyendo correctamente, o sea, no me lo esperaba. Y no me lo esperaba porque no, hemos vivido pues en la invisibilidad, o sea, yo misma este ciclo escolar he incursionado o he regresado a la presencialidad ahora como una mujer transgénero, entonces pues por primera vez mis compañeros y compañeras me ven en físico, a lo mejor me habían visto en foto, etcétera, pero me ven en físico, interactúan con una mujer transgénero. Y bueno, a mí me parecía que estaba haciendo algún tipo de activismo y yo le digo, no, ¿qué activismo? O sea, esto es lo que necesitábamos para poder accionar a nivel nacional. Y por qué no convocar también a las asociaciones internacionales para que financien proyectos que puedan acuerpar, ¿verdad? El trabajo que podamos realizar como organizaciones activistas y demás. Yo, esto que me dices, doctora Claudia, hacer ese el pastel, creo que tiene que ser el tema de las infancias trans, el tema de lo legal, lo que planteó el ministro presidente Arturo Saldívar, creo que eso también habrá que revisarlo y meterlo a la agenda urgentemente para que podamos incidir con estas posibilidades de infancias trans en los centros escolares y poder protegerles, porque será muy importante. Entonces, con una declaración como esta y con una posibilidad legal, en las escuelas esas infancias estarán más protegidas.
y los padres y madres de familia, ¿verdad? Para que ellos sean, hagan actuaciones importantes. La escuela nueva, la nueva escuela mexicana plantea a la comunidad como un elemento fundamental. Entonces, creo que los padres y madres de familia tenemos que hacer un ejército de padres y madres de familia, formarles, acompañarles, asesorarles para que accionen y para que accionen con la firme determinación de que están cuidando a sus hijos, hijas e hijas LGBTI más. Yo cuando hago mi trabajo de activismo y mi trabajo de día a día como profesora, pienso en la niña Jonás. O sea, no pienso en la Jonás actual. Yo siempre pienso en la niña Jonás que quería vivir como niña y no pudo vivir como niña, ni como una adolescente, ni como una joven. O sea, tuvieron que pasar 44 años para poder decir soy mujer. Y eso, bueno, pues que no le pase a otros niños, a otras niñas, a otros niños. Y yo ahí apunto, ¿verdad? Con esa sensibilidad que me hace leer ese documento y, y comerme ese documento y decir, tenemos que accionar ya, ¿verdad? Eso creo que es importantísimo. Muchas gracias. Claro, pues gracias, gracias doctora nuevamente. Y justo esto de poder trascender a otros espacios, a otros grupos y hacer ejércitos de docentes, madres, padres de familia, lo estamos haciendo desde Educaréis, este canal de Telegram, donde estamos construyendo, compartiendo materiales, donde también compartimos los materiales que generosamente nos ha permitido acceder de la Fundación Larios y que van encaminados a construir mejores condiciones de educación integral en sexualidad para todas, para todos, para todes, pero que vamos a estar con mucho énfasis en estos temas para lograr la igualdad en las aulas de nuestro país. Pues muchas gracias. Quisiera para el público que nos está observando desde Facebook, pues eso, compartirles, agradecerle nuevamente, doctora, extraordinaria conferencia. Vamos a hacer que se comparta en muchos espacios y que más personas la puedan ver, apropiarse y tomar las ideas, tomar los correos. Nos van a empezar a llover correos y tendremos que coordinar esto para mejorar la condición de muchos y muchas, ¿no? Creo que es algo que hace falta, que es necesario. Nos pueden buscar en Telegram, en Facebook y sin duda ahí encontrarán nuestras cápsulas. Estas son 3 ejemplos de cápsulas que ya habíamos publicado sobre igualdad, estereotipos de género y prejuicios de género, intentando abonar al tema y hacer que ustedes puedan tener una transversalidad de temas de sexualidad junto con temas de la currícula regular en primaria, preescolar, secundaria y bachillerato. Y el último comercial de hoy es que nos puedan acompañar el próximo martes en el webinar La Matemática Escolar incidiendo en la reducción del embarazo adolescente. La doctora María del Socorro Valero Casares estará compartiendo su experiencia didáctica. Ella es una profesora de media superior de Tamaulipas y creo que será muy interesante poder ver también este webinar, esta experiencia de ella. Pues gracias nuevamente y un placer Muchas estar con gracias. ustedes. Muchas gracias a Gracias. todos, a todas, a todos. Saludos desde Gracias. Colima. Muchas gracias.